referirse a la iglesia? Bueno, a la iglesia y a los pastores de la iglesia o a la iglesia especialmente. Específicamente a la iglesia en general. Bueno, la iglesia en general, lo que yo puedo decir de acuerdo a lo que he visto en tantos años de ministerio, recorrer el mundo, diferentes culturas, diferentes países, diferentes formas, pero yo creo que la necesidad de una iglesia como el Señor quiere en la tierra, que sea una iglesia conquistadora, una iglesia que nunca ponga límites a su crecimiento, que nunca piense que ya tener una iglesia ya está todo hecho, porque en alguna medida nosotros vemos que la iglesia se ha encerrado entre cuatro paredes y no pudimos influenciar la sociedad. La iglesia tiene que influenciar la sociedad. La iglesia tiene la capacidad de poder arrancar a los jóvenes de la droga y que la droga no se implante en una ciudad y que sea como algo que no se puede eliminar, sino que vamos a tener que convivir. No, yo creo que la iglesia tiene autoridad para poder vencer la droga, para poder vencer la miseria, para poder vencer la adversidad, lo que sea, la iglesia a Dios le dio poder y le dio autoridad. Jesús va a respaldar siempre a la iglesia, pero claro, la iglesia, vamos a decir, es el cuerpo de Cristo, porque cuando Dios nos mira, estamos en una cruzada, hay 50 denominaciones, pero Jesús ve su iglesia. Cuando yo me paro en la plataforma y veo los colaboradores, yo no estoy viendo de qué denominación soy, yo estoy viendo la iglesia. Para mí es la iglesia de la ciudad. Quiere decir que el Señor, ¿cómo mira la iglesia? Mira toda la iglesia. Y cada miembro de la iglesia es parte de su iglesia. Y si nosotros estamos con ese concepto, sería mucho más fácil todo. Porque Jesús dijo, Padre, que sean uno para que el mundo crea. ¿Y qué es eso? Bueno, eso significa de que nosotros tenemos que estar juntos para ganar la ciudad. Cada uno tendrá su rol. Yo he estado en conferencias donde había ministerios que venían y hablaban de que tenían 50.000, 100.000 almas, y de pronto llegaba el momento que se hablaba tanto de números que el pastor que tenía 50 personas se creía un inútil, un inservible. Entonces Dios un día me dijo, cuando yo venía en un avión, le dije, Señor, ¿de qué les hablo? Me dice, diles que yo les amo, primer punto, y que yo tengo pastores para 10, para 20, para 50, para 1 millón, para 10 millones, y ninguno es más que otro. Yo pongo un pastor en un lugar que va a tener 50 personas, pero no es más que el que tiene 10.000. Para mí es lo mismo, porque él está cumpliendo la misión que yo le di. Por eso a veces las iglesias pequeñas, los pastores que tienen poca gente se sienten disminuidos. No tienen que sentir eso, porque Dios claramente nos dice que Él tiene pastores para 10, para 20, para 50, ese fue el mensaje. Y cuando yo llegué a ese lugar, los que habían predicado, prácticamente el que no tenía 1.000 personas, tenía que dejar el ministerio. Cuando yo llegué les dije eso, pastores, usted piensa en dejar el ministerio, usted piensa en renunciar. ¿Por qué? Porque claro, escucha hablar de miles y miles y usted se siente fracasado. Y Dios me dijo que no lo haga, porque Él tiene pastores para 50, para 100, para 500. Él es el que les da la posibilidad, la posición, y no es la cantidad lo que hace al siervo de Dios. Entonces no tenemos que competir. Lo que Dios nos dio, cuidémoslo con amor. Como si tenemos 500, 50, 50, tenemos 10.000, 10.000. Entonces, ¿eso qué sirvió? Cuando terminamos nosotros, yo termino de predicar, un montón de pastores, hermano, le digo con sinceridad, había como 4.000 pastores, me levantaban en anda, porque muchos iban a dejar el ministerio, por lo que escucharon decir. Quiere decir entonces que nosotros tomamos el ministerio, la cantidad la da Dios. ¿Qué nos va a dar? Es de Dios. Tengamos mucho, tengamos poco, confiemos en que Dios es el que nos está dirigiendo. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna forma yo recuerdo cuando vino un predicador a Argentina y no tuvo más de 50 personas en las reuniones, y entre esas 50 me convertí yo. Quiere decir, de que él ve el ministerio que Dios me ha dado y él se siente feliz porque dice, mira, había poquita gente, pero dentro de esa gente había alguien que Dios llevó para que yo le predique, para que gane miles. Entonces quiere decir que los planes de Dios los conoce Dios. Entonces nosotros, los grandes no juzguen a los pequeños.
ni los pequeños renieguen de los grandes, pues siempre hay lucha y hay pelea. No, que él tiene una iglesia grande, no. La iglesia es una. Jesús no ve, cuando ve a los pastores, ve a sus siervos. No mira al que tiene más o al que tiene menos, está mirando a la iglesia. Entonces, si nosotros vamos con ese concepto, la unidad es la base fundamental de ganar una ciudad para Jesús. Y les puedo asegurar, si la iglesia se une, nos bajamos del pedestal y nos ponemos en la tierra como Jesús. Jesús no estaba arriba del pedestal, Jesús estaba en la tierra, pisaba el polvo como nosotros, transpiraba como nosotros y comía lo que comemos nosotros. Y quiere decir de que Él vino como ¿qué? Como siervo. Entonces nosotros, si nosotros nos podemos unir para ganar una ciudad, Dios nos entrega la ciudad. Yo le puedo contar testimonio. Yo fui a una ciudad balnearia, la más famosa de Argentina. Había 43 iglesias y se unieron las 43 iglesias. Esa ciudad tenía 300.000 habitantes. Se convirtieron 100.000. Saque de ahí cuánta parte de la familia. Quiere decir que se convirtió la ciudad. En la cancha de fútbol cantaban El Hombre de Galilea. Pero ¿sabes cuál fue? Me preguntaban, ¿por qué pasó eso en Mar del Plata? Porque toda la iglesia se unió. La gente se caía a 10 cuadras, se manifestaba en las casas. Y siempre había alguien que le podía ayudar para liberarlo. Quiere decir de que yo ahí pude ver lo que significa la unidad. La unidad es considerar a mi hermano mayor a mí. Esa es la unidad. Yo no soy más que otro. Hermano, yo te considero a vos superior a mí. Que podamos realmente apreciar los dones que tiene cada uno y valorarlos. Porque ahí está el secreto. Nosotros miramos a los jóvenes atrapados por la droga, vemos la infidelidad, la destrucción, la necesidad, la miseria. Nosotros podemos revertir eso. ¿Cómo lo revertimos? Haciendo lo que Jesús nos mandó hacer. Él nos dio poder y autoridad para cambiar las cosas. Pero es necesario que nos bajemos del pedestal, que nos pongamos los pies en la tierra, que nos amemos y que podamos, cuando hagamos un evento, hagamos todo. No es importante si yo creo o yo no practico, vamos a decir, no practico la liberación, no la practique. Pero vamos a ganar las almas para Jesús. Porque acá lo importante no es liberar a la persona, acá lo importante es que la gente conozca a Cristo, acepte a Jesús. Y después cuando va a la iglesia, cada uno le da lo que Dios le dio. Si danza, que dance. Si hablan en lengua, que hablen en lengua. Quiere decir de que eso no puede separarnos. Cuando en las ciudades lo entendieron eso, Dios rompió todas las estructuras lógicas e imaginables. Yo he visto en esas ciudades ir a sacar un boleto y la gente llorar, diciéndole, hábleme de Jesús, y saltó, porque el Espíritu Santo tomó lugar, tomó posesión. Entonces, no son los dones de los hombres. Yo creo que Dios ama, Padre, que sean uno para que el mundo crea. Entonces, no quiere decir que yo tengo que hacer lo que hace otro. Me uno para ganar las almas para Jesús. Nada más. Entonces, yo le diría a la iglesia, primer punto, la unidad. Segundo punto, la doctrina. La santidad no la podemos negociar. Porque si negociamos la santidad, perdemos lo único que tenemos. Quiere decir de que debemos nosotros exhortar al pecador y que en la iglesia la gente entienda de que no puedas vivir como quiere. Que la Biblia nos pone una línea, un reglamento. Entonces, que la iglesia sí, con amor, porque hay que predicarle a Jesús con amor. Y una de las cosas más importantes que yo he visto y que entiendo, no podemos hablar de nadie más en la iglesia que no es de Jesús. Si nosotros les exaltamos a Jesús, el Espíritu Santo está activo. Si nosotros hablamos poco de Jesús, el Espíritu Santo se sienta, porque el Espíritu Santo está en la tierra para exaltar a Jesucristo. Cuanto nosotros más nombramos a Jesús, más los ángeles, más el Espíritu Santo se mueve. Jesús, Jesús, Jesús. Quiere decir con esto, de que predicar a Jesús siempre, porque la salvación está en Él y cuando yo recibí el Espíritu Santo sentía decir Jesús y me sacudía. Porque en lo que está dentro nuestro, exalta a Jesús, siente esa autoridad en el nombre de Jesús. Por eso es la importancia. En el nombre de Jesús haremos proeza. Con nuestra fuerza humana no vamos a hacer nada, con la teología no vamos a hacer nada. Si bien es necesaria, pero no es con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración de Espíritu Santo y poder. Así dice el Señor. No sé lo que Dios nos enseñó. Y yo aprendí algo. Podemos predicar un mensaje con toda la homilética, toda la sabiduría, toda la teología, todo el conocimiento, que va a producir un aplauso. Pero cuando podemos hablar de Jesús y del amor de Jesús, produce lágrimas. Esa es la gran diferencia. Un mensaje de la mente produce aplauso, un mensaje del corazón produce una lágrima. Que volver a la senda antigua, volver a enamorarnos de Jesús. Si nos enamoramos de Jesús, todo va a ser diferente en nuestra vida, en nuestro ministerio, en el hogar. Vivir enamorado de Jesús, que Él nos va a ayudar en todo. Y una de las cosas que yo le digo a la iglesia, si cuando usted entra en un negocio, dice, bueno, muchos dicen Dios te bendiga o Jesús te bendiga. O cuando sale del negocio dice Jesús te bendiga o Dios te bendiga. Si nosotros hacemos eso, en un año cambiamos la atmósfera de una ciudad. Porque hay gente que lo va a recibir porque lo está necesitando. Yo me doy cuenta. Yo he ido a lugares donde te queda una persona y digo, che, Jesús te bendiga. Pum. Solo con eso cambió su vida. Después aparece en la iglesia y me dice, ¿sabe lo que hace un día usted? A veces cuando voy a un negocio y yo le explico a los hermanos que dicen, yo creo eso, que Dios les bendiga. Y de pronto ese negocio está en quiebra. ¡Pah! Y de golpe la persona recibe esa bendición y al mes le dicen, cambió todo. Dios me arregló los problemas. Bueno, porque usted un día me bendijo y Dios actuó, porque la persona lo recibió. Entonces, fíjese el poder que hay en el nombre de Jesús. Nosotros podemos bendecir una ciudad o la podemos maldecir. La decisión la tomamos nosotros. Es el trabajo de la iglesia. No podemos callarnos. Decir un Dios te bendiga es mucho, un Jesús le bendiga. Cuando te vas, el que lo recibe es bendecido. Y el que no lo recibe te vuelve la bendición a vos y vos sos más bendecido todavía. Porque así está escrito. Yo lo viví y yo lo puedo asegurar que a mí me ha sucedido. Cuando uno bendice a alguien o lo toca y le dice que Dios te bendiga, aunque no lo conozca. Cosas sobrenaturales pasan. Bueno, la iglesia es la cara visible de Dios en la ciudad. La unidad es lo que hace que la ciudad esta se rinda a los pies de Jesús. Pero cada uno de nosotros haciendo la tarea que Dios nos envió. Dios nos llamó para estar con la gente. Como hablé ya de esto, tenemos que meternos con la gente. Nosotros tenemos que... Hay un hospital, ahí tienen que estar los hermanos. La cárcel, ahí tienen que estar los hermanos. Hay una necesidad, vino una tormenta, voló chapas. Muchas iglesias vamos a levantar una ofrenda para ayudar a los que no tienen chapas. No los conocemos, no son cristianos, no importa. Ayudemos a la gente. Porque ahí ellos van a ver que nosotros los amamos. No que nos ayudamos solo entre nosotros. El mundo tiene que ver que nosotros los amamos. Esa es la tarea de la iglesia. Los hospitales, las cárceles, los necesitados. La tarea también interna de cada iglesia. Si tenemos viudas, que no se mueran de hambre las viudas. Las tenemos que atender. Alguien perdieron su papá, su mamá, huérfano. Tenemos que ayudar. Y Dios, cuando nosotros actuamos conforme Dios nos dice, la economía es así. No perdemos, ganamos. Porque estamos cumpliendo lo que Dios nos dijo. Eso en cuanto a la iglesia. Ahora, no sé si tiene otra pregunta. A los pastores, sí. Bueno, los pastores, yo quiero decir esto. No es fácil ser pastor. Yo no sé si califico. Porque mi ministerio es otro, andar. Y el evangelista tiene algo que no tiene el pastor, que todos lo aplauden. Todos se quieren sacar fotos. Todos lo hacen. A veces el pastor tiene que hacer la otra, sacarle los piojos, los abrojos. Y a veces a la gente no le gusta. Y a veces no trata al pastor como puede tratar a un cantante o a un predicador, un evangelista. Por eso tenemos que aprender justamente a dar sin esperar nada a cambio. Porque si nosotros damos esperando algo, difícilmente podamos prosperar en el ministerio. Dar sin esperar, porque así nos enseñó el Señor.
Y eso nosotros tenemos que imitar a Jesús. Mirar qué hacía Jesús y hacerlo nosotros. Nosotros no podemos estar lejos de la gente. Tenemos que estar con la gente. Sin visitar, armemos equipos para visitar a la gente. Y después que nos hagan un reporte. ¿Qué pasó con la familia? Entonces, cuando viene la persona, tiene un hijo enfermo, el pastor ya leyó el reporte y le dice, ¿cómo está tu hijo? Miren, eso, que uno se preocupe por sus cosas, es el mensaje o es como una caricia del cielo a esa alma. Tenemos que estar informados de lo que pasa a la gente, pero no podemos hacer todo nosotros. Tengamos un equipo. Yo siempre digo, un buen equipo supera al mejor talento. Yo en las oficinas no puedo ministrar a todos. Está Hugo, está mi esposa, siempre alguien está. Y viene un día, hermano, gracias porque me atendieron y yo ni sé lo que pasó. Pero otros hicieron el trabajo que yo encomendé que se deba hacer. Eso, y después yo le pregunto, ¿qué pasó, Hugo, con esta persona? Y me cuenta. Entonces yo estoy sabiendo. Si la persona un día me dice, sí, ¿cómo va tu problema, el trabajo? Y yo digo, ¿cómo sabe? Porque ya ellos me informaron. Entonces nosotros tenemos que estar informados, no tenemos que saber todo, pero sí nos tienen que informar para poder luego a la persona darle eso, que es como una caricia. Si usted le dice, ¿cómo anda su papá que está enfermo? ¿Anda bien? Bueno, estamos orando. Y todas las peticiones a un canasto, y el pastor ora todos los días, pone las manos, Señor, y cuando le dice, yo oré por lo de verdad, todas las peticiones y las necesidades están ahí adentro de ese canastito. Y ahí se pone. Entonces cuando usted ora, dice, yo estoy orando por su papá, porque usted está sabiendo, y esa petición va al canasto. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que la gente nos respete, nos ame y vean un pastor que se ocupa. No hay peor cosa que decirle Dios le bendiga, pegarme y de vuelta e irse. La gente está esperando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Jesús, ellos no ven a Jesús, nos ven a nosotros. Y nosotros tenemos que demostrar lo que Jesús es. Bajar de la plataforma, orar o poner los obreros junto con nosotros a orar por la gente, salir, abrazar a la gente, estar con la gente. La gente está muy triste, la gente está destruida. Yo creo que nunca hubo peor momento que hoy. En la gente, la sociedad moderna los ha despedazado, tapa aparato, todo eso, todo lo moderno no los ha ayudado, cada vez peor. Y la iglesia tiene que ser el refrigerio. Por eso es la importancia del pastor. El pastor es el ángel que Dios puso en la ciudad. Eso es, no es otra cosa. Que nosotros podamos sentirnos que somos privilegiados de Dios. Ser pastor es un privilegio incalculable, porque la autoridad de la iglesia, la autoridad está en la iglesia. La iglesia tiene autoridad sobre una ciudad. Si la iglesia hace lo correcto, esa ciudad nunca va a pasar sus obras, porque nosotros podemos maldecir o bendecir. Tenemos la autoridad de hacerlo. Por eso es importante. Todo no puede hacer un pastor. Pastor, nosotros no somos la orquesta, tocamos